Cuando una pareja decide divorciarse, no solo se separan las personas, sino también se separan los bienes. Y aquí surge una gran pregunta: ¿cómo se reparte todo lo que construyeron juntos? ¿No? En este capítulo hablaremos sobre la división y partición dentro de los procesos de divorcio, donde parece un tema complejo, pero es clave para entender cómo la ley busca una distribución equilibrada y justa. Acompáñenos en este análisis donde vamos a ver qué significa, cómo se aplica, cómo se explica también y por qué puede marcar una gran diferencia en la vida de quienes atraviesan esta situación. El día de hoy nos acompaña la doctora Natalie Zúñiga, una doctora muy reconocida en el medio. Estamos muy agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación, doctora. Claro, chicos, gracias. Nos ven ustedes por la invitación. Qué buena iniciativa. Y bueno, estamos para responder todas las dudas que tengan. Claro, doctora. Bueno, como bien sabemos, nuestro código de las familias respecto a la división y partición, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice el código de las familias en cuanto a la división y partición de bienes? Bueno, hay que tomar en cuenta que los bienes gananciales son una institución del derecho familiar. ¿Qué es un bien ganancial? Es todo lo que se adquiere desde el momento en que uno contrae matrimonio o empieza a vivir en una unión libre hasta que este proyecto de vida se rompa, ya sea por un divorcio o por una desvinculación. Entonces, todo eso se llama comunidad ganancial y la ley 603 lo que va a hacer es garantizar la división al 50% de todo, acciones, derechos y obligaciones, o sea, también deudas. Y continuando, ¿no?, con la respuesta que usted dio de los bienes gananciales, ¿cuál sería la diferencia entre los bienes gananciales y los bienes propios dentro del matrimonio? Ya, te lo voy a resolver con un ejemplo. Claro. Supongamos que yo me caso a mis 30, hoy la gente se casa más grande, 30, 35. Hasta los 30 yo he podido hacer un patrimonio considerable porque quizás ya era profesional, trabajaba, tengo mi auto, mi anticrético, por ejemplo, ¿no? Cositas, mi frigider, mi cama, eso es mío, eso se llama bien propio, porque es algo que yo lo he adquirido. No es que al momento de casarme también se convierta en un bien de mi pareja. El problema es que la gente lamentablemente mezcla los bienes y no se puede dividir. Es como que te casas, estás enamorado, embrutecido y tus $20,000 de anticrético lo fusionas con 5,000 quizás de la otra parte, haces un contrato por 25, te divorcias y eso se va a tener que dividir a 12,500 y no te van a reconocer tu bien propio porque no tienes cómo probar que era un bien tuyo. Entonces, con el ejemplo espero que haya estado aclarado. Sí, muy aclarado, doctor. Bueno, hay una pregunta también que es esencial. ¿En qué momento del proceso de divorcio se puede solicitar la división y partición de los bienes? Ya, eso es bien importante y creo que todos deben saber. En el divorcio no te divides ni un chicle, es después del divorcio. El proceso de divorcio en Bolivia es sumamente fácil porque es solo divorcio. Si hay hijos, se van a fijar medidas provisionales. Después de que estás divorciado y tu partida de matrimonio esté cancelada, recién puedes hacer la división de bienes. La única manera en la que tú podrías dividirte algo en el divorcio es mediante un acuerdo regulador de divorcio. Pero el 99% de los jueces no homologan, por si acaso, los acuerdos reguladores, porque mucha gente puede mentir. Puede decir, tenemos un edificio, nos vamos a partir en dos, pero el juez no tiene certeza que el edificio exista y tampoco tiene certeza, por ahí no es un edificio y son 10. Entonces, no se sabe. Lo que hace el juez es decir, se homologa tal cláusula y esas cláusulas quedan pendientes y se hace en la etapa que corresponde. Bueno, doctora, ahora en cuanto a la documentación que se necesita para hacer la división y partición de los bienes, ¿qué tipo de documentos tendría que reunir las partes para poder realizar esto? Lo primero, el certificado de divorcio. Ese es el primer requisito. Sin eso no hay división y partición. Después necesitamos toda la documentación de los bienes. Y ahí nos enfrentamos a un problema, porque en el alto, por ejemplo, te piden certificado de catastro. Y ese es un documento casi imposible de conseguir para unas personas que están separadas, que le han robado los documentos. Porque de matrimonio la gente no sé por qué tiene la idea cuando se pelea, me lo voy a esconder los documentos como si eso no estuviera así en un registro público y puedas obtener la fotocopia, ¿me entiendes? Pero eso impide un poquitito conseguir fácilmente las cosas.
Entonces, lo que hay que hacer en este caso es sencillo, es conseguir toda la documentación, información rápida, y si por alguna razón no tuvieras el documento original, la ley nos permite hacer prueba de oficio. Es decir, yo sé que tengo un auto, pero el RUAD lo ha hecho desaparecer o le ha prendido fuego. Entonces, lo que yo puedo hacer es mandar un oficio a tránsito para que tránsito me reporte qué vehículo es registrado. Pero necesitamos cualquier prueba que demuestre que esos bienes existen. Y doctora, continuando con las preguntas, ¿es necesario acudir, o bueno, es posible realizar la división de bienes sin acudir a un proceso judicial o netamente sí se necesita un proceso judicial? Sí o sí tienes que ir a juicio aunque haya acuerdo. ¿Por qué? Porque el juez va a ordenar a instituciones como Derechos Reales y demás al cambio de nombre. En el único caso que no podrías ir a juicio es si hay solo una unión libre que no esté con registro. Y ahí, ¿para qué vas a hacer primero una unión libre, una desvinculación y una división de partición? Es como una decisión salomónica, ya la casa es tuya, lo vendo, hago un acuerdo de carácter civil, digamos, y nos dividimos. Todo lo demás tiene que pasar sí o sí por un juez, salvo que sea también bienes no sujetos a registro. Es decir, no tenemos nada, solo tenemos muebles. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un juicio si solo son muebles? Podemos hacer un acuerdo entre nosotros porque no son bienes que tengan títulos o anticréticos no registrados, por ejemplo, ¿no? 20,000, 30,000 dólares. No está registrado, no tengo cómo demostrar que existe. Entonces, hacemos un contrato de carácter civil. Bueno, vamos a recoger el dinero, nos vamos a partir en dos, etc. En esos casos, cada caso es diferente y, bueno, la labor de los abogados es hacerlo lo más ligero posible, no complicar. Doctora, y algo interesante donde le puede interesar a muchas personas que quieren iniciar un proceso de divorcio, ¿cuánto tiempo en lo práctico, no? Usted está más que todo en lo práctico, ¿y cuánto tiempo tarda un proceso de divorcio? Si es que no tuvieran bienes y no hubiera hijos. Ya, a ver, es que tenemos que olvidarnos de los bienes. El divorcio solo es divorcio. Entonces, con hijos o sin hijos debería tardar 4 meses. Esos de divorcios de una semana, eso es mentira, ¿no? De hijos, ¿no? En un notario quizás tardarás 2 semanas. ¿Por qué? Porque la ley establece en el artículo 210 que para la ratificación hay 90 días. Se puede renunciar a esos 90, pero solo te pongo un ejemplo. Desde que metes una demanda hasta que se admite son 2 semanas. Hasta que agendes día y hora de notificación son otras 2. Ahí tienes fácil un mes. Entonces, no va a haber un divorcio en una semana, en 2 meses, es publicidad engañosa, ¿no? Y doctora, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo es en lo práctico en la división y partición de bienes? Eso es largo y va a depender la complejidad, ¿no? Por lo general, un proceso de división y partición se puede llevar de 2 formas, por la vía ordinaria o por la vía extraordinaria, ¿ya? Por la vía extraordinaria tarda más, por la vía ordinaria tarda menos. ¿Qué significa vía ordinaria? Voy a hacer mi división en el mismo juez que me ha divorciado. Y por la vía ordinaria significa que voy a hacer en otro juzgado. Extraordinaria el mismo juez, ordinaria en otro juzgado, de familia también. ¿Ya? Y hay 2 maneras de hacer el proceso. Y básicamente hasta que se resuelva, porque los jueces tienen la obligación de decretar un cuarto intermedio. Es decir, van a hacer un cuarto intermedio hasta que lleguen los informes. Los jueces de oficio dicen informes a todos los derechos reales a nivel nacional, a todo tránsito a nivel nacional, a todas las firmas, decretan un cuarto intermedio, fácilmente puede durar de 6 a 9 meses. Pero el problema no es llegar a la sentencia, el problema es dividir, porque el juez no dice quién se queda con qué. En un juicio simplemente dice qué se considera bien ganancial, nada. Entonces, en derechos puede decir tal casa, tal cosa, en acciones el 20% de tal cosa, en obligaciones las deudas a tal banco y dice dividas y partes al 50%, en caso que no haya una justa división y perdición, remátese. Entonces, el proceso donde dura hartísimo es en el remate. Es en el remate. Pues pueden llegar 2, 3 años fácilmente. Claro. Bueno, ahora, doctora, yéndonos a la mala fe tal vez de las partes, ¿qué pasaría si una de las partes decide ocultar bienes? Y, bueno, ¿cómo se haría en este caso lo que es la división y partición? Bueno, más que ocultar, aquí la viveza está en el matrimonio. Por eso la gente tiene que ser muy atenta. Porque esconder en un divorcio no vas a poder, tú tienes registros públicos, puedes ir a la ASFE y pedir movimientos.